Hola chicos, bienvenidos a la ayudantía de esta semana, ya de lleno con la segunda parte del curso, donde se estudia básicamente funciones vectoriales. Em, También se analiza a profundidad lo que es el teorema de Green, el teorema de Stokes, pero sobre la base de que ustedes deben haber aprendido harto el tema de la parametrización, que se ocupa bastante en esta parte del curso y se da harta énfasis. Así que el profesor Claudio nos ha pedido que le, les digamos que practiquen harto el tema de la parametrización y es algo que también se está viendo en las ayudantías con Emilio y las ayudantías grabadas, así que harto énfasis en eso. Y bueno, en esta ayudantía vamos a estudiar que tenga coherencia la buena implementación del teorema de Green y del teorema de Stokes, porque tiene sus restricciones y no se puede aplicar solamente o sea, a todos los casos, sino que a algunos casos particulares. Entonces, en este ejercicio me dan un campo de velocidades de flujo planar y me piden que calcule el flujo saliente solo a través de la semicircunferencia, la cual está dada por coseno de phi para x y para seno de phi para y. Y me dicen que phi se mueve entre 0 y pi en la dirección del semiplano y mayor a 0. Entonces, bueno, a mí me dan el campo vectorial, que este campo que tengo acá, que a todo esto, en aquellas oportunidades hubo un cambio en el campo de velocidades, por lo tanto, vamos a trabajar con este campo de velocidades que estoy detallando acá. Entonces, tenemos e a la x más y tongo más x seno de i j tongo. Y r de phi definido como coseno de phi tongo más seno de phi j tongo. Entonces esa sería la parametrización de C, donde C sería la semicircunferencia. ¿Qué es lo que podemos hacer acá? Aquí hay varias formas para calcular el flujo saliente. Podemos calcularla tradicionalmente multiplicando el flujo saliente a través de la superficie o podemos aplicar el teorema de Green. Pero para aplicar el teorema de Green, nosotros tenemos que tener en cuenta que el teorema de Green es solamente aplicable para superficies cerradas. Por lo tanto, a mí me están dando solo una semicircunferencia. La semicircunferencia de por sí no está cerrada. Entonces, lo que uno hace es que uno cierra las superficies abiertas y aplica el teorema de Green. Entonces, ¿cómo podemos cerrar una semicircunferencia? Hay infinitas formas. La podemos cerrar con, no sé, con una curva así, o con una curva así, o con una curva así. Hay infinitas formas de cerrar una semicircunferencia, pero la forma tradicional, la que más nos ayuda matemáticamente, es simplemente una línea recta o cuando apliquemos el teorema de Stokes, un plano, ¿ya? Entonces esa es la forma más fácil de cerrar una superficie. En este caso, esta área la vamos a cerrar simplemente con una curva L, que es una curva que va entre eh, menos 1 y 1, porque obviamente estamos hablando de que el radio de esta semicircunferencia es unitario, ¿ya? Entonces, el teorema de Green me dice que conteniendo en cuenta una superficie cerrada, yo puedo aplicar la doble integral sobre R, tal que yo integre la derivada de Q respecto a X menos la derivada de P respecto a Y, donde definimos que esto es Q y esto es Y, ¿ya? Entonces, eso va a ser igual a la sumatoria de los flujos salientes por todas las superficies. En este caso, la superficie C, que es la semicircunferencia, que es esta notación de acá, y la superficie L, que es la notación que tenemos acá. Entonces, aplicando el teorema de Green, si yo quiero, básicamente me estaban pidiendo el flujo saliente sobre la superficie C, entonces yo lo despejo y yo sé que el flujo saliente sobre la superficie C es igual a la aplicación del teorema de Green. Ahora, la derivada de Q respecto a X, ¿cuánto es? 1 menos la derivada de P respecto a Y, que también es 1, me queda 1 menos 1 y todo esto es 0. Por lo tanto, el flujo saliente sobre la superficie C, perdón, sobre la curva C es igual al flujo saliente sobre la superficie L. Ya, eso es súper importante tenerlo en cuenta, pero a diferencia que aquí hay una consideración bastante importante. Tenemos flujo saliente, dado que mi parametrización
o mi curva solo se mueve en X, voy a tener flujo saliente solamente saliendo en X. ¿Ya? Entonces, básicamente voy a ocupar esta parte del campo de velocidades y mi vector normal está apuntando hacia abajo. Yo definiendo hacia arriba el vector normal, hacia abajo es un menos j tongo. Por lo tanto, el vector normal, por ejemplo, la superficie C siempre está apuntando eh, perpendicular a la superficie y lo mismo ocurre para la superficie L, pero vemos que siempre está apunta hacia abajo. Entonces, de manera directa, la integral sobre la superficie C de b.n.ds, que es lo que tenemos acá, no es más que la integral sobre la curva L de x más seno de y sobre el diferencial de x. ¿Qué es lo que pasa acá? Dado que también nosotros estábamos considerando de que el flujo solo depende de y tongo, y no hay movimiento en Y, entonces seno de Y, y dado que Y es 0, seno de 0 es 0, por lo tanto todo esto es 0, entonces básicamente me queda la integral de X entre menos y 1, que eso es obviamente 0, dado que me da X cuadrado medio evaluado entre menos 1 y menos 1, eso es 0. Súper sencillo a priori, pero la gracia es que se queden con el concepto de que para aplicar el teorema de Green tenemos que aplicarlo sobre superficies cerradas. Si yo, por ejemplo, tuviera, no sé, una superficie de este estilo, ¿yo cómo la tengo que cerrar? Bueno, con una tapa. Si yo tengo distintos tipos de superficie, si yo tengo esta curva, perdón, ¿cómo la cierro? Con una tapa. ¿Ya? Y ahí yo aplico el teorema de Green y digo que, por ejemplo, si esta superficie, voy a hacerlo con otro color, si yo digo que, no sé, la roja es C1 y la azul es C2, yo digo, aplicando el teorema de Green, que R, derivada de Q respecto a X menos la derivada de P respecto a Y, no es más que la suma de C1 de B.N.ds más C2 de B.N.ds. Y ahí puedo aplicar el teorema de Green. Y si a mí me estaban pidiendo el flujo saliente sobre C1, bueno, despejo simplemente, paso restando ese término para allá. Así que es el concepto más importante de este ejercicio. Numéricamente o matemáticamente es bastante sencillo, pero ojo con la aplicación correcta del teorema de Green.